Bueno, es preocupante y vamos a tratar de analizar, de conocer más detalles sobre estos parásitos. Está con nosotros Miguel Garber, él es médico especialista en medicina interna, además cardiólogo y columnista del Nuevo Herald. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. El caso de esta joven, vamos a comenzar, estaban hablando que a través de agua dulce. ¿Cómo es ese contagio? ¿Qué puede decirnos? Efectivamente, es de agua dulce, pero principalmente tiene que ser agua dulce en un estado de no fría, o sea, tiene que estar más bien temperatura ambiente y un poquito más alta. Generalmente se ve en agua que está estancada, o sea, el agua tiene que ser de un lago o de algún lugar que esté estancada, incluso de una piscina. Es muy difícil contagiarse en la piscina porque las piscinas por eso tienen el control de la cantidad de cloro que se pone. Para esto se pone el cloro para evitar este tipo de parásitos o bacterias. ¿Tiene que ser agua descompuesta o puede ocurrir en cualquier lugar donde haya agua estancada? Agua estancada. Cualquier agua estancada es donde se desarrollan este tipo, que son un tipo de ameba. La ameba es un protozoario, o sea, es una bacteria chiquitita, no llega a ser bacteria, sino que ya es un poco más evolucionada, tiene flagelos. Entra por la nariz, efectivamente, como dicen. Entra por la nariz porque es el lugar por donde tenemos más posibilidad que entre, o sea, que nos submergimos. Y de ahí va al cerebro. Y de ahí hay una... El sistema olfatorio es una extensión, digamos, del cerebro. Más que un nervio olfatorio, el nervio es una extensión del cerebro. Entonces entra rápido a las meninges y por eso produce una encefalomeningitis. El problema es que hay que tener en cuenta que es una enfermedad muy rara, es muy difícil de verlo, no es fácil contraerla y, como vuelvo a repetir, es agua estancada. O sea que uno de los elementos mejor que tenemos para prevenirlo es evitar las aguas estancadas. ¿Síntomas? ¿Cuáles son? Los síntomas, como lo dijeron. Fiebre, dolor de cabeza, malestar general, rigidez de nuca, todo lo que nos toca la meninge nos da. Entonces hacemos un diagnóstico. Pero eso es un poco lo que se conoce como meningitis, ¿no? Exacto. Tenemos el cuadro de una meningitis. Esto es lo que nos hace difícil el diagnóstico. Generalmente uno diagnostica, piensa en una meningitis, piensa en los procesos virósicos o bacterianos normales, empieza a hacer los tratamientos, se hace una punción del líquido cefalorraquídeo, que generalmente ahí lo vemos que viene purulento, y ahí es donde empezamos a tener que sacar la ameba, o sea, encontrarla. Es fácil ver la ameba porque como es más grande que las bacterias, en un microscopio las podemos ver en el líquido que sacamos y ahí se hace el diagnóstico. Lo que pasa es que generalmente se llega un poco tarde, pero se hace tratamiento y... Pero tiene tratamiento, no es necesariamente mortal, puede ser curable. Como son muy pocos casos, vuelvo a repetir, a veces los médicos no lo pensamos, no lo tenemos en la cabeza y es más difícil hacerlo. Pero sí se puede curar y efectivamente se utilizan unos antibióticos, que el problema de estos antibióticos es que son antibióticos no comunes, como la anfotericina B, que es una cosa que nos puede traer problemas en otros órganos, pero es lo único que tenemos para combatirlo. Tiene efectos secundarios. Tiene efectos secundarios importantes. Vamos a hablar de este otro caso que me llamó mucho la atención y es el caso de esta señora que tenía varios perritos, parece, tenía un shih tzu, un perro pequeño, la muerde, le produce una herida y los otros animales le pasan la lengua sobre la herida y ahí viene la infección y el contagio. Explíquenos. Sí, esa es una bacteria que vive en la boca de los perros y los gatos principalmente. Ahora lo curioso, y porque lo hablábamos ahora en comerciales, que me dice el doctor que todos los animales lo tienen. Todos los perros y gatos tienen. Todos los perros y gatos tienen esta bacteria. Esa bacteria. Es una bacteria gran negativo, como se le dice, todo negativo, o sea, catalasa negativa, oxidasa negativa, o sea, esto es lo que se hace en un cultivo para hacer la identificación. Se la identifica en las 72 horas recién. Entonces se nos hace un poquito difícil encontrarla y diagnosticar si no tenemos un buen interrogatorio al paciente para saber que estuvo en contacto con animales, tiene que tener una herida, una entrada, una vía de entrada. No es porque me chupe la mano, me va a pasar por la piel, tengo que tener una herida en la piel, por eso fue una mordida y después la chuparon. O sea, tengo que tener una herida en la piel y es uno de los elementos por que entra. Ahora, para tener en cuenta, no es que la vamos a... Primero, es rarísima. Se han visto en Estados Unidos unos 700, 800 casos, no más de eso. Y se ve generalmente en personas que son inmunocomprometidas, o sea, pacientes que están... Un sistema inmunológico bajo. Exacto, nuestro sistema inmunológico bajo. Si no está bajo el sistema inmunológico es difícil, pero sí se ha visto y se ha descrito muy pocos casos, pero se han encontrado esos pocos casos que eran inmunocompetentes, se encontraron que tenían una
adicción al alcoholismo, o sea, eran pacientes etílicos, lo cual nos está hablando que un cierto grado también de defensa está disminuido. Claro. Y también estas personas etílicas tienen golpes o tienen lastimaduras, las cuales ya no les lleva el apunte porque ya, como es constantemente, se caen, tienen lastimaduras y entonces produce. Es una bacteria realmente, es verdad, lo que produce, lo que pasó con esta mujer y con otros que hemos... casos que se han publicado últimamente, es que produce una cosa que se llama una coagulación intravascular diseminada, que significa pequeños coagulitos que se hacen en los... A esa señora tuvieron que amputarle ambas piernas. Exacto, por esta razón, porque hacen pequeños coagulitos, esos coagulitos van a las arterias terminales y terminan haciendo una necrosis. Y ahí, en esa necrosis periférica que hace, es que tienen que amputar la pierna antes de que eso continúe y fallezca. Hablábamos de un sistema inmunológico bajo, personas que ingieren alcohol con frecuencia, también lo mencionaba. ¿Hay algo más que pueda mencionar para que las personas puedan prevenir? Para prevenir, yo siempre soy un poquito insistente y a lo mejor porque soy un poco viejo. Y digo un poco viejo porque se enojan cuando yo digo, por ejemplo, una de las cosas importantes es mantener nuestra piel sana, lo primero que necesitamos. Entonces, cuando yo veo a estas personas que se tatúan todo el cuerpo o se empiezan a poner piercing por todos lados, estamos rompiendo la primera barrera que tenemos de defensa, que es nuestra piel. Entonces, fíjense que en estos casos necesito... Eso del tatuaje que está diciendo es muy interesante. ¿No es higiénico? ¿No es recomendable? ¿Cómo lo pondría usted? A pesar de muchas discusiones que se hacen y por eso se permiten hacerlo, porque se dicen que sí, que es higiénico, que es un cuerpo extraño. Algo que el tema del tatuaje, usted lo debe saber mejor que yo, no está regulado. No está regulado. No está regulado, inclusive la sanidad de muchos de esos lugares tampoco está regulada. No está regulada. Es algo terrible como es posible y sobre todo muchos jóvenes que se lo hacen. No, y cada día veo más, pero lo que más me llama la atención verlo en centros de salud, personas que trabajan en centros de salud, enfermeras, auxiliares de enfermería. Y yo solamente les digo una cosa, si yo tengo un tatuaje y me está dejando un dibujito, hay algo que me estoy poniendo ahí que es un cuerpo extraño. Claro. Ya eso está haciendo una reacción. Fíjense que, sin decirlo de forma directa, los trasplantes de órganos, cuando están en las listas de trasplantes de órganos, generalmente se trata de darle prioridad al que no tiene tatuaje que al que tiene tatuaje. ¿Oh, sí? Sí. Ah, no sabía eso. Sí, porque los tatuajes están relacionados con mayor enfermedades autoinmunitarias. O sea que el rechazo puede ser mucho mayor en personas con tatuajes que sin tatuajes. Entonces, muy interesante. En muchos lugares se va teniendo. Entonces, estos son los primeros elementos que tenemos de defensa. Por eso, la importancia de dos cosas principales. Mantener una piel sana y lavarse las manos. Eso nos ayuda a lavarnos. Si tengo una herida, lavarme la herida. La higiene, básicamente, son los dos elementos. Y ahora no se vayan a obsesionar. Yo, por ejemplo, soy perrero. Tengo perros. Tengo varios perros, los he tenido toda mi vida y no necesariamente ahora vamos a obsesionarnos que el perro nos va a contagiar. Y más de uno nos ha mordido el perro sin querer, jugando, lo que sea, y no hemos tenido ninguna infección. O sea, hay un compromiso de nuestro sistema inmunitario o una mala higiene o un trastorno como el alcoholismo que nos hacen más sensibles y hacen que estas bacterias sí ¿Alguna señal, algo determinante que usted aconsejaría que la persona si siente esto diga, tengo que ir al médico? Lo primero que si cualquier mordida de perro o gato, así sea amistosa, o sea, estoy diciendo, uno juega y dice, no voy a hacer nada porque... No, claro. Hay que lavarse bien. Lo primero es lavarse bien. El agua y el jabón son los mejores antisépticos que existen. Lavarse bien ante cualquier herida, ante cualquier mordida de un perro, de un gato, es esencial para mantener limpio el área. La limpieza y la higiene es el primer elemento de defensa. Después, todo el resto. Si soy una persona que sé que tengo algún problema, estoy tomando alguna medicación inmunosupresora porque estoy con algún problema alérgico, claro, por ejemplo, o tener más cuidado e ir al médico y hacerse ver si esa herida se empieza a supurar, empieza a ponerse dolorosa, empieza a ponerse edematosa. Entonces, esa herida, hacérmela ver rápidamente. Doctor, lo voy a comprometer desde ahora, si lo acepta, para hacer otro programa y vamos a hablar específicamente del tema de los tatuajes, de la higiene, cómo se debe regular y a ver si una persona que hace tatuajes viene y se sienta y conversamos sobre el tema los tres. Me parece instructivo, ¿no? Perfecto, me gustaría. Le agradezco mucho que haya estado aquí en el programa. Vamos a la pausa, al regreso. Sigue la controversia en torno al estadio de los Miami Marlins y ahora los aficionados parecen decididos a pasarle la factura al cuestionado estadio y a un equipo que ha perdido ya a demasiados jugadores estelares y también fanáticos. Los dejo ahora con imágenes de un surfista estadounidense que inició ayer una inédita travesía marina entre Cuba y Estados Unidos.
El estadounidense Benjamin Freeberg inició una inédita travesía marina entre Cuba y Estados Unidos sobre una tabla de surf y remando todo el tiempo de pie con el objetivo de establecer un nuevo récord para el cruce del estrecho de Florida. Freeberg, de 35 años, se lanzó al mar desde el Club Náutico Ernest Hemingway de La Habana sin ninguna otra protección que medias y mangas largas para cubrirse del sol, y acompañado de un equipo que incluye expertos marinos, médicos y miembros de su familia, quienes harán el viaje en un catamarán.